Hola chicos, estamos en vivo. Son las 13:12 del martes 22 de noviembre a 6 días de la prueba. Y vamos a hacer esta clase que es de variable aleatoria en el contexto del evento que hicimos de PSU a Luca y que no pudimos realizar no pudimos subir de manera eh, online. Así que la vamos a hacer ahora, es una clase de 1 hora y la hago en vivo para aprovechar de que los que no conocen Ticlas lo conozcan y, y eso. Así que vamos a comenzar en breves instantes. Así que por ahora les pido que puedan compartir el link para que comencemos con la clase. Ahí sí, parece que había un poco de eco. Y comenzamos entonces a las 13:15, quedan 2 minutos y comenzamos con la clase de variable aleatoria. Hoy día también tenemos clases de química, de resolución de ejercicios y clases de física en un tiempo más. Así que atentos todos a todo lo que se viene hoy. Ya somos 16 personas, perfecto. Estamos en condiciones ya de comenzar con la clase. Esta es una clase en vivo que vamos a hacer ahora a modo de grabación de la clase eh, presencial que se realizó sobre variables aleatorias. Pueden participar del chat a través de la transmisión en Facebook y también la vamos a dejar disponible dentro de Ticlas. Ya, entonces vamos a comenzar. Bienvenidos y bienvenidas a esta clase en vivo de Ticlas. Esta es una clase extra de variable aleatoria. Soy profe Nico y esta clase es la que realizamos en vivo en el evento PSU a Luca en la Universidad Central. Así que eso, para los que no pudieron ir y también porque no pudimos transmitir esta clase, es que la vamos a realizar. Esta clase dura 1 hora, así que atentos a todo. Yo voy a estar atento en el chat de Facebook. Estamos transmitiendo solamente a través de Facebook hoy día esta clase para no tener complicaciones. De todas maneras, después vamos a subir esta clase a Ticlas. Así que eso, veo 40, 50 personas conectadas. Con que me digan hola, hola a través del chat en vivo, yo voy a saber que están vivos y eso. O hacer likes, pueden hacer share también, compartir esta clase para comenzar ya. Y mi objetivo de hoy día es que todos puedan llegar a hacer esto con la variable aleatoria. Una explosión mental de lo que vamos a ir aprendiendo. Hola Carlos Mardones, Catalina Andrea Otárola, Cristian Herrera y Valesca Campos, con un gatito. Saludos a todos. Ya, ese es el objetivo de hoy día, hacer una explosión mental de variable aleatoria y entenderla completamente. Comenzamos, ya somos 60, hay la cantidad necesaria de personas.
Vamos a comenzar la clase de hoy. Ustedes tienen que participar preguntándonos qué vamos a aprender hoy. Este es el punto cero. Lo que vamos a aprender hoy día está en torno a los objetivos o los contenidos mínimos obligatorios que se van a evaluar en la prueba del día martes de matemática, que son estos tres que hablan sobre variable aleatoria continua y discreta. En particular, la PSU de este año y desde el año pasado, el concepto de variable aleatoria es muy fuerte en el área de datos y azar. La mayoría de las preguntas considera el concepto de variable aleatoria de alguna manera. Así que por eso es fundamental aprenderlo. Y estos son los tres contenidos mínimos obligatorios. La aplicación e interpretación gráfica de los conceptos de valor esperado, varianza y desviación típica o estándar de una variable aleatoria discreta. La determinación de la distribución de una variable aleatoria discreta en contextos diversos y la media, varianza, desviación típica a partir de estas distribuciones. Tercero medio. Y también explorar la relación entre la distribución teórica de una variable aleatoria y la correspondiente gráfica de frecuencias en experimentos aleatorios discretos. Hola Joan Francisco y a todos. Así que espero sus dudas, cualquier cosa, aprovechen esta instancia. Y por eso va a estar un poco interrumpida la clase, porque va a ser una clase interrumpida por sus aportaciones. Sigamos entonces. El primer concepto que debemos tener, este es como un concepto previo, es el de espacio muestral. Recordemos que el espacio muestral es el conjunto de todos los posibles resultados de un experimento aleatorio. En un caso particular, por ejemplo, el experimento aleatorio de lanzar una moneda dos veces o de lanzar dos monedas es que me salga cara sello, sello cara, cara cara o sello sello. Estos son los cuatro eventos posibles que componen el conjunto que se llama espacio muestral de un experimento. De este experimento podemos calcular sus probabilidades teóricas a través de la regla o la ley de Laplace, que dice que para un caso particular a estudiar, la probabilidad teórica de ese evento va a ser igual a la razón, es decir, la división entre el número de casos favorables y la cardinalidad del espacio muestral. Cuando hablamos de la cardinalidad del espacio muestral, es lo mismo que decir el número total de eventos de ese experimento. Así, la probabilidad de el evento X va a ser los casos favorables a X partido por los casos totales. En el caso, por ejemplo, de que X, el evento, sea igual a cara sello, recordemos que hay dos casos para él. Sí, dos casos. ¿Por qué? Porque es indistinguible si el resultado lo definimos como que me salga una cara y un sello, entonces me da lo mismo en el orden en que me salgan. Y por eso, cuando nosotros hablamos de este caso, el cara sello y el sello cara significan lo mismo. Ahí decimos que el orden no importa, porque da lo mismo en qué orden estén los valores de ese par ordenado, significan lo mismo, obtener una cara y un sello. Entonces son dos casos favorables de 4 totales. Hola tiendita chiqui también que se está conectando a esta hora, ya somos 60. Denle likes, también pueden darle corazoncitos para que esto funcione mejor. Eso es lo primero. Casos favorables partido por casos totales es la probabilidad teórica. Considerando eso, vamos a preguntarnos entonces lo principal de esta clase. ¿Qué es una variable aleatoria? Y si ustedes quieren, lo pueden escribir también en el chat. ¿Qué es una variable aleatoria? Una variable aleatoria podemos entenderla como qué. Bueno, es algo que cambia, parece, porque es variable y es aleatorio. Vamos a ir directamente a la definición. Una variable aleatoria la vamos a entender en base a esta situación. Consideremos primero un experimento aleatorio.
Un experimento aleatorio lo vamos a entender como un experimento que se puede realizar y que el resultado del siguiente suceso es incierto. O sea, no sabemos cuál resultado va a ser el próximo. Por ejemplo, vamos a considerar que disponemos de dos dados comunes. Los dados comunes significan de 6 caras y los vamos a lanzar ambos al mismo tiempo y vamos a calcular algo. O sea, los lanzamos, aparece un numerito arriba y vamos a calcular el valor absoluto de la resta de las puntuaciones. O sea, la diferencia entre las puntuaciones, la diferencia positiva. Ese es lo que vamos a observar, la diferencia. Y lo que vamos a determinar es la probabilidad de que esa resta sea igual a 3. ¿Ya? Por un lado tenemos un experimento. Queremos sobre ese experimento analizar un resultado, que sería un elemento del espacio muestral, que en este caso no sabemos cuáles son, pero la gracia es que ese resultado del espacio muestral le vamos a asociar un número. Y ese número está asociado por una regla que es la resta de las puntuaciones. Espacio muestral, todas las combinaciones del espacio muestral, y a eso le vamos a asociar un número, que en este caso se calcula como la diferencia positiva de la resta de las puntuaciones. Entonces, consideremos ese ejemplo. ¿Cómo sería el espacio muestral de lanzar dos dados? Este es un caso típico de ejercitación. Y lo que debemos realizar para hacer este tipo de experimento es hacer una tabla de doble entrada, donde vamos a poner en una fila, en una columna, los numeritos del 1 al 6 y en otra fila del 1 al 6. Y vamos a ver todas las combinaciones de esos casos, que serían 36. Cada dado da 6 casos y en total dan 6 por 6, que es 36. Y sería algo así. Este es nuestro experimento aleatorio. Entonces lo que estamos haciendo acá es decir, combino el 1 con el 1 y me da 0, porque estoy analizando la diferencia. Combino el 1 con el 2 y me da 1, porque la diferencia es 1. El 1 con el 3 me da 2. Y así. Entonces aquí tengo, por un lado, en la tabla, de manera implícita, tengo todos los eventos posibles de este experimento aleatorio. Y aparte, tengo calculados los numeritos a los que le estoy asociando cada uno de esos resultados posibles. Entonces volvamos atrás. ¿Qué era lo que queríamos calcular? Que la diferencia de las puntuaciones sea 3. Entonces notemos que si la diferencia de las puntuaciones es 3, ¿qué tiene que pasar con cuál va a ser la probabilidad? Entonces recordemos que la probabilidad la habíamos calculado como casos favorables partido por casos totales. Y en nuestro caso, lo que estamos analizando es que el valor absoluto de las puntuaciones sea 3. Entonces vemos que para que la diferencia de las puntuaciones sea 3, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 casos favorables. Tengo 6 casos favorables de 36 totales, porque son 36 combinaciones. Javiera Cerda pregunta si da lo mismo qué fila resto primero. Sí, da lo mismo porque estamos calculando el valor positivo de la diferencia. Entonces, da lo mismo si es 2-1 o 1-2. Y los dos casos están considerados, fíjate. 2-1 estaría, por ejemplo, ser ese resultado. Y 1-2 sería este resultado, que da el mismo, pero son combinaciones distintas. Genial, ya somos 74. Sigamos. Si entendieron todos esta parte, vamos a seguir con lo siguiente. ¿Qué es lo que hicimos acá? Teníamos un experimento aleatorio que es lanzar dos dados. Simplemente eso.
Y de ese experimento aleatorio, que tiene 36 casos posibles, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 6, hasta el 6, 6, cada uno de esos resultados que da el conjunto del espacio muestral, le asociamos un número a través de una regla que definimos al principio, que era lo que estábamos observando, que es la diferencia de puntuaciones. Entonces, experimento, elementos del espacio muestral y le asociamos un número. La pregunta va a ser, ¿de qué manera puedo escribir esto de una manera más genérica? Porque podría ser la misma pregunta, pero ahora que la diferencia sea 0, que sea 1, que sea 2, 3, 4 o 5. Estos son todos los casos posibles para este análisis, que es el valor absoluto de la resta de las puntuaciones, que era lo que estábamos analizando. Entonces, de acá aparece el concepto de variable aleatoria, que es una manera de escribir esta regla que estamos analizando para un experimento aleatorio, pero de manera genérica. Entonces, este es el evento A, el evento B, el evento C, D, E y F. Pero podemos hacerlo de una manera más genérica. ¿Cómo? Digámosle X a ese evento, esa situación genérica. Y digamos entonces que la manera de decirlo más genérico es lo que tengo ahí subrayado. Y a eso es lo que vamos a definir como variable aleatoria. La variable aleatoria va a ser el valor absoluto de la resta de las puntuaciones de los dados. Eso es una variable aleatoria. Es una manera de describir un experimento o el análisis sobre un experimento de manera genérica. Esto no hace alusión a un caso particular, sino que es, ¿qué vamos a analizar? El valor absoluto de la resta de las puntuaciones de los dados. Eric Luengo Farías pregunta, ¿afecta la combinación entonces? Por ejemplo, ¿no afecta en el número de casos favorables el que se repita la posibilidad 1, 4? 1, 4 y 4, 1 dan resultado 3. Y ambos hay que sumarlos porque son resultados distintos en el espacio muestral. En el espacio muestral, el 1, 4 y el 4, 1 son pares ordenados diferentes. Si tú los ves, son pares ordenados diferentes. Entonces hay que sumar ambos casos. Ahora, lo que estamos haciendo realmente con la variable aleatoria, por favor presten atención, es describir una función. La variable aleatoria es una función. Y lo que está haciendo es, desde el resultado, cada elemento del espacio muestral, por ejemplo, este es un elemento del espacio muestral, que haya salido un 6 y un 1, se le asocia una regla, que puede ser cualquier cosa, que en este caso la regla es el valor absoluto de la resta de las puntuaciones de los dados. Entonces, al aplicarle esa regla sobre los resultados o los elementos del espacio muestral, nos da un número real. Y por ejemplo, el 4, 2, entonces nos va a dar, al aplicarle esta variable aleatoria, nos va a dar 2. Entonces, una variable aleatoria es una función que toma elementos del espacio muestral y los lleva al conjunto de los números reales. Y esa función se puede describir como uno quiera. Por ejemplo, podríamos hacer otra variable aleatoria z, que lo que haga es calcular el producto de las puntuaciones de los dados. Es decir, con el mismo experimento tenemos el mismo espacio muestral, o sea, los mismos elementos del espacio muestral, y al aplicarle a cada evento la variable aleatoria z nos da un resultado distinto. Ahora nos da, por ejemplo, en el 6,1, como estamos calculando el producto, nos da 6. 4,2 nos da 8.
esa es una variable aleatoria, una función que relaciona elementos del espacio muestral con números reales. Y ahí está la definición un poquito más formal de lo que estamos trabajando ahora. Diremos entonces que una variable aleatoria es... Voy a correr un poquito esto. Ahí sí. La variable aleatoria es una función. Como función tiene todas las propiedades de una función. Se puede graficar, podemos ver si es creciente, decreciente, si es continua, si no. Todo. Y tiene dominio y recorrido. El dominio corresponde al conjunto de partida y el conjunto de partida es el espacio muestral, que acá está, con este símbolo que es omega mayúscula. Mientras que el recorrido van a ser cada uno de los valores que puede tomar según cómo se defina la variable aleatoria. Regularmente la variable aleatoria se describe con el símbolo o sea, con la letra X mayúscula, Y, Z, o sea, con las últimas letras del abecedario. Solo para tenerlo en cuenta. Así que si entienden, le pueden dar corazoncitos o likes o lo que quieran, o sorprenderse si van entendiendo esto. Y realmente espero que vaya apareciendo algo como esto, así. Que se les vaya abriendo la mente con este tema que en verdad no es complejo. Y así, tomamos elementos del espacio muestral, le aplicamos la función, que es la variable aleatoria, y nos da un número real. ¿Ya? Esa es la gracia. Experimento, resultados del experimento, o sea, del espacio muestral. A cada uno de esos resultados le aplicamos una regla que nos da un número real. ¿Cuándo es útil esto también? Por ejemplo, cuando nos lanzan monedas, el resultado de una moneda no es un número, es cara o es sello. Y entonces podemos asociar cada uno de esos resultados a un número. Por ejemplo, decir cara 1, sello 0. Y ahí tenemos una variable aleatoria definida. Me preguntan si la función siempre la dan. No, a veces hay que encontrarla, pero generalmente te dan. Te dicen, dado el experimento aleatorio tanto, se define la variable aleatoria x como bla, 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 y ahí te definen cómo se calcula. Así, en el experimento anterior, el dominio de la variable aleatoria es el espacio muestral, los 36 casos posibles de la combinación de los dados, y el recorrido es solamente 0, 1, 2, 3, 4 o 5. ¿Por qué así? Porque no existe diferencia de puntuaciones negativas según cómo está definida la variable aleatoria, ni tampoco superiores a 6. Cuando da el 0, 0 es porque salió el 6, el 6, el 5, el 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1. Si sale el 5, puede ser el 6 con el 1, el 5 con el 4, el 3 con el 2 y el 2 con el 1. Así. Ese es el dominio del recorrido de la variable aleatoria en el ejemplo que estamos trabajando. Y existen distintos tipos de variable aleatoria. Por un lado, tenemos las variables aleatorias que son discretas, como la que estamos conversando ahora, que se caracterizan porque los elementos del recorrido son finitos o infinitos numerables. Ahí fíjense, ahí son números finitos de resultados. O también pueden ser infinitos pero numerables. Ejemplo, el número de caras, sello obtenido al lanzar 2 o más monedas. Por ejemplo, si la regla es una variable aleatoria que dé puros resultados como notas. Entonces, y las notas puedan ser solamente con decimal 0 o decimal 0, o decimal 5. Entonces, por ejemplo, podría ser un 1 o un 1,5 o un 2 o un 2,5. Pero que no tenga límite, o sea, podría ser 1000 millones y 1000 millones,5.
En ese caso, sigue siendo una variable aleatoria discreta porque hay huequitos entre cada resultado del recorrido. Cuando son continuas, no hay huequitos. Es decir, la variable aleatoria puede dar como resultado cualquier número real. Por eso es no numerable. Por ejemplo, la estatura de los estudiantes de un colegio. John Jofré Gallardo pregunta, si es cara y sello y se da un número a cada variable, a cada resultado, supongo, de la variable aleatoria. Por ejemplo, cara 0, sello 1. ¿Igual se considera discreta? Sí, pues, es discreta porque el recorrido de la variable aleatoria tiene solamente dos resultados, cara y sello. En cambio, la estatura de los estudiantes no, porque un estudiante o una persona podría tener como medida de estatura cualquier número real. No hay nada que te diga que no puede tomar un valor distinto. Y las temperaturas también son un caso de variable aleatoria continua. Realmente la temperatura podría ser cualquier número real. Ahora, la complicación está en que nuestros instrumentos de medida tienen limitaciones. Y por ejemplo, mi instrumento de medida solamente mide hasta la milésima de grado Celsius. Pero si voy a otro, o sea, si ocupo otro instrumento y calculo la misma temperatura, voy a obtener más decimales. O sea, es una cosa de error por nuestros instrumentos de medida, pero realmente una temperatura puede tomar cualquier valor real en un intervalo. Entonces, sigamos. Vamos a la siguiente definición importante de esta clase, que es la de función de probabilidad de una variable aleatoria discreta. Por un lado, definimos espacio muestral, definimos una variable aleatoria que relaciona los elementos del espacio muestral con un número real, pero hasta ese momento nunca calculamos una probabilidad, solamente en un caso que dijimos cuál es la probabilidad de que el evento sea igual a 3, que es lo mismo que decir cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria tome el valor 3, es decir, que la diferencia de las puntuaciones de los dados sea 3, y fue 6 de 36. Entonces, podemos definir una función que ahora va a tomar los resultados de la variable aleatoria y los va a llevar al mundo de las probabilidades, es decir, a los numeritos entre 0 y 1. A cada resultado de la variable aleatoria le va a asociar una probabilidad. Y esa es otra función, que se llama función de probabilidad. Y está definida así. Una función de probabilidad la vamos a definir como una función, otra parte, que nos va a entregar la probabilidad asociada a cada uno de los valores que puede adoptar la variable aleatoria x, o equivalentemente a cada uno de los elementos de su recorrido. Y esa es la notación. F de x sub i quiere decir la función de probabilidad para el valor específico x sub i, o también escrito así, la probabilidad de que la variable aleatoria tome el valor x sub i. Son dos maneras diferentes de escribir lo mismo. El dominio de esta variable, de esta función, es el recorrido de la variable aleatoria, porque toma los resultados de la variable aleatoria y ahora los lleva al conjunto de las probabilidades, al recorrido, que está entre 0 y 1. En nuestro caso, por ejemplo, la probabilidad de que la variable aleatoria sea igual a 3 nos dio 6 de 36. ¿Existe función de probabilidad de una variable aleatoria continua? Sí, pero se llama de otra manera. Pero es lo mismo. Se llama función de distribución de probabilidad. Eso es lo que pregunta Rosa María Cerca. Y aquí está. Vamos. Atentos. Esta es una función de probabilidad
Y la gracia es que vayamos calculando cada uno de estos resultados. Entonces, ¿cuánto sería el primero? Voy a llevar esto a la pizarra. ¿Cuánto sería el resultado del primero? ¿Cuál es la probabilidad? Oh, perdón. ¿Cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria tome el valor 0? ¿6 de 36? ¿Cómo lo calculamos? Vemos los casos favorables para x igual a 0, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, de un total de 36. Muy bien, Rosa, cerca. Y lo vamos a escribir como 6 de 36 simplemente, o John Joffre también. La probabilidad de que x sea igual a 1, ¿cuánto es? De que x sea igual a 1, entonces calculamos los casos favorables, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces son 10 de 36. Y así los calculamos para cada uno. Vamos a la pizarra. Denme un segundo. Denme un segundo. Tururum. Esto está bien ahí. Estoy tratando de hacer una transición a otro lado para mostrar la pizarra. Y como es en vivo, aparecen a veces estas situaciones. Denme un segundo. Estamos haciendo una pequeña corrección a estas cosas que pasan en vivo. Me siento como el profesor Rosa. Ya. Entonces, estoy casi. Espérenme un segundo, que estoy haciendo malabares. Ahora sí. Vamos. Entonces, esto es lo que estamos desarrollando ahora. Entonces, la probabilidad de que la variable aleatoria, ya me lo habían dicho algunos, fuera igual a 0, son 6 casos
de 36. De 1 serían 10 de 36. De 2, entonces calculamos, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 de 36. De 3, ya lo habíamos calculado, que era 6 de 36. De 4, si se dan cuenta, son 4 de 36. De 5, 2 de 36. Y 0 en cualquier otro caso. Este dato de acá siempre va a aparecer cuando se describa la función de probabilidad de una variable aleatoria. Es decir, 0 en otro caso. ¿Se dan cuenta que parece haber una regularidad? Porque empezaron 6 de 36. Ya, ese quedó fuera. Pero empezó 10, 8, 6, 4, 2. Entonces, la pregunta que viene de cajón es preguntarse si existe alguna manera de describir esto de manera más genérica. ¿Podemos describir esto de manera más genérica? Entonces aquí aparece otra representación de esta variable aleatoria. ¿Cómo lo escribo de manera más genérica? Porque esto podría estar en una tabla directamente, como el valor de la variable aleatoria, 0, 1, 2, 3, 4, 5 y su probabilidad. ¿Cómo podría describirlo? Entonces podemos escribirlo como una función que relacione este elemento, el valor que toma la variable aleatoria, con este numerito, porque el denominador siempre es el mismo. Entonces, ¿cómo llevamos de S a S? A través de una regla general. Típicamente las reglas generales son sumar algo, multiplicar algo, restar algo, dividir algo, o multiplicar y sumar. Entonces partamos con multiplicar y sumar. ¿Cómo llego del 1 al 10 o del 2 al 8? Aquí hay que poner un poco de genialidad. Entonces, si a alguien se le ocurre, es lo que estoy esperando, que me escriban a través del chat. ¿Cómo escribirían esto de una manera más general? ¿Cuál es la regla que describe estas relaciones entre los valores que toma X y la probabilidad? ¿Cómo llego del 1 al 10, del 2 al 8, del 3 al 6? Del 4, 1, 2, 3. Fíjense que va disminuyendo. Entonces debe ser un número por algo menos otra cosa, para que del 5 me lleve al 2. Eric Luengo parece que se le ocurrió, a ver. Esto es matemática, aquí hay que pensar. Va avanzando de 2 en 2, fíjense. 10, o sea, va disminuyendo de 2 en 2. 10, 8, 6, 4, 2. O sea, va disminuyendo en 2 en 2. Entonces va a ser menos 2 por algo. Va a ser menos 2 por algo. ¿Por qué cosa? Vamos, aquí tienen que pensar ustedes. Fíjense que en cada uno yo tengo que restar menos 2 para obtener el siguiente. ¿Qué más tengo que hacer? Vamos, vamos. A ustedes se les tiene que ocurrir. De hecho, vamos a volver acá a ver si
Les voy a dar un poco de ayuda. Si nosotros ordenamos, la función nos quedaría así. Es la misma función anterior, pero ahora escrita por ramas. Esta otra representación de la función de probabilidad. Ya, Diego Zúñiga planteó una expresión bien interesante. Vamos a probarla. Sería f de x igual a p de x, p de la probabilidad de que la variable aleatoria sea igual a x sub i. Y aquí están todos los casos. 6 de 36 si x igual a 0, 10 de 36 si es 1, 8 de 36 y así. Entonces cada una de estas es una representación de la misma función. Esto se puede escribir en una tabla, como ya lo vimos. También lo podemos escribir de esta manera, cuando se llama por ramas. Entonces, en cada rama hay un caso, dependiendo del valor que toma la variable aleatoria. Siempre notemos que la suma de todas las probabilidades tiene que ser 1. Y el último caso siempre va a ser 0 en otro caso. Ya, Mauro Mayorga presentó otra muy interesante. Vamos a ver. Fíjense que la primera sale de la regla, pero todas las demás caben dentro de una regla, que podría ser esta, que es igual al doble de 6 menos x. Al doble de 6 menos x. Vamos a verlo. El doble de 6 menos x partido por 36. Siempre son números pares, primero, lo que podríamos haber notado. Siempre son números pares y los podemos escribir así. Este numerito de acá, el 10, es el doble de 5. Pero sería aquí, no puedo escribir 5, entonces va a ser 6 menos 1. El doble de 6 menos 1. Este va a ser el doble de 6 menos 2. 6 menos 2 es 4 y el doble es 8. Da. Este es el doble de 6 menos 3. 6 menos 3 es 3 y el doble es 6. Este es el doble de 6 menos 4. Y este es el doble de 6 menos 5. Y ahí está la relación que describe a esta función. Esto no es fácil, así que no se sientan culpables si no lo pueden sacar a la primera. Pero es lo que tienen que empezar a pensar. Yo creo que una pregunta de este estilo puede aparecer este año, donde aparezca esto y te pidan cuál es la función que describe a la función de probabilidad de la variable aleatoria. Y ahí está. Fíjense. Doble. Y obviamente todo esto es partido por 36, pues, como ya lo teníamos. Y ahí es donde llegamos a lo que teníamos acá. El doble de 6 menos x partido por 36. Esta es otra manera de describir la misma función anterior, pero de una manera más condensada. Y lo que está diciendo es que la variable aleatoria toma 6,36 en el caso particular de x igual a 0, y es esta regla para los casos de x igual a 1, 2, 3, 4, 5. Y es 0 en cualquier otro caso. Arturo Enrique Espino había llegado a la expresión, parece, una similar. Felicitaciones. No es fácil, pero hay que intentarlo. Sigamos entonces. Y aquí está la otra representación de la función de probabilidad que puede aparecer, que es una tabla. Entonces, la tabla
lo que nos va a determinar es lo mismo que teníamos antes. Es el valor que toma la variable aleatoria, su frecuencia absoluta, por ejemplo, el número de veces de casos favorables que tiene y su probabilidad. Otra manera de hacerlo. Si se dan cuenta, la suma de todas las probabilidades tiene que dar 1 y el total de casos aparece al sumar todas las frecuencias. Me preguntan por qué en este caso es diferente para 0 que para 1. Es porque hacía el experimento, no es que siempre sea así. Pero el 6 de 36 no lo podía hacer calzar en esta regla general y por eso lo dejo fuera y todos los demás caben dentro de esa regla general. Así de simple, no hay un... Es el comportamiento de esta función en particular. Entonces ahí tenemos ya 3 o 4 representaciones de una función de probabilidad. Y obviamente también podemos graficar esto. Y aquí tengo un desafío para ustedes. Sea x una variable aleatoria cuya función de probabilidad está definida como aparece ahí, donde a y b pertenecen a los reales y a es mayor que b. Si la diferencia de las probabilidades asociadas a x igual a 2 y x igual a 4 es un noveno, ¿cuál es el valor de a y b? Ya, aquí tenemos un ejercicio a realizar. Yo les voy a tomar el tiempo de 2 minutos. Entonces vamos contando el tiempo de 2 minutos desde ahora ya. Felicidades a los 72 que están viendo la clase. Yo voy a lanzar un genkidama de corazones y likes. Si ustedes quieren también lo pueden hacer. Cuando vayan contestando la respuesta a esta pregunta, vayan marcando el símbolo de asombro. Este símbolo. Entonces así yo voy a saber que ustedes están respondiendo la pregunta. Tenemos una variable aleatoria y nos dan la función de probabilidad de esa variable aleatoria. Y nos dicen que hay dos parámetros, a y b, que son números reales, con a y b, a mayor que b. Y nos dicen que la diferencia entre las probabilidades asociadas a x igual a 2 y x igual a 4 es un noveno. A las probabilidades. ¿Y cuál es el valor de a y b? ¿Cómo lo realizamos? Hay una propiedad que a un minuto hay una propiedad de las funciones de probabilidad que siempre vamos a utilizar. Siempre, siempre. Y siempre se lo olvida también. Que es que la Jonathan Jofré Gallardo dice que es 2 novenos y un noveno. Súper. Y esa diferencia da 2 novenos, así que podría ser. Vamos a ver. Vamos a ver. Estoy pasando el ejercicio a la pizarra.
Ya. Ya es tiempo suficiente. Parece que esa es la respuesta. Sí. Vamos a comenzar entonces a responder esta pregunta. Como les cuento, como estamos en vivo, obviamente hay cosas que hay que ir ajustando en el momento. Así que me perdonarán, pero hay cosas que salen un poquito más lentas. Ya, ahora sí estoy listo. Estoy haciendo magia. Vamos a la pizarra. Decía entonces que x es una variable aleatoria y nos dan la función de probabilidad para cada valor entre 1 y 5. Y nos dicen que la diferencia de las probabilidades asociadas a x igual a 2 y x igual a 4 es un noveno. Es decir, f de... Lo podemos escribir de dos maneras. De x igual a 2 menos la probabilidad de x igual a 4 es un noveno. Ya. Tengo que escribir más pequeño. Entonces tenemos que la probabilidad de que x sea igual a 2 menos la probabilidad de que x sea igual a 4 es un noveno. Eso es lo que tenemos. ¿Y qué hacemos con eso? Nos preguntan por el valor de a y b. ¿Cómo podemos determinar eso? A través de una propiedad muy simple, que es que la suma de todas las probabilidades de una función de probabilidad tiene que ser 1. Es decir, un noveno más un tercio más 2 novenos más b más a tiene que ser igual a 1. Entonces lo que voy a hacer es sumarlo, pero antes de eso voy a transformar el 1/3 en 3 novenos y así me queda más fácil. Entonces me queda 1 noveno más a más 3 novenos más b más 2 novenos igual a 1. Entonces 1 es igual a, y sumo todos los novenos, que serían 2, 3, 4, 5, 6. Entonces 6 novenos, que son 3, 4, 5, 6, ¿sí? ¿Está bien? Más a más b es igual a 1. 6 novenos y restamos, entonces nos queda que a más b es igual a 3 novenos. A más b es 3 novenos. Y con eso ya podemos saber el resultado. Esta era la propuesta importante, es determinar eso, que la suma de las probabilidades es 1. 6 novenos más a más b es 1, entonces a más b tiene que ser 3 novenos para que sume 1. Y ya sabemos que a menos b es un noveno. Entonces con eso ya las calculamos. Porque fíjense que la probabilidad de que x igual a 4 se llama b y la probabilidad de x igual a 2 es a. Entonces teníamos que a menos b es un noveno. Y ahí tenemos un mini sistema de ecuaciones, lo pueden calcular como quieran. De estos dos, por ejemplo, uno puede desprender de que 2a es igual a 4 novenos.
Suma la parte izquierda con la parte izquierda, parte derecha con parte derecha. 2A igual a 4 novenos. Por lo tanto, A es igual a 2 novenos. Y si A es igual a 2 novenos, entonces, ¿a cuánto va a ser igual a B? Inmediatamente B tiene que ser igual a 1 noveno porque la resta tiene que ser 1 noveno. Entonces, ahí está el resultado. A 2 novenos, B 1 noveno. Fíjense que lo importante era saber que la suma de las probabilidades era 1. Ese era el concepto o la propiedad de la función de probabilidad que había que aplicar. ¿Por qué dice también que A es mayor que B? Habría que analizarlo después por qué. ¿Por qué es condición necesaria para el problema? Porque B no podría ser 2 novenos, como dar vuelta a los números. Sí, podría ser. Pero quizás es una información que está de más. Ahora sigamos. Vamos en 1 hora de clase ya. Tenemos que seguir con la función de probabilidad. Después vamos a ir a ejercicios. Recuerden que todas estas clases están editadas en tclass.com y pueden acceder a ellas durante esta semana por solamente 1.000 pesos. Así que aprovechen. Están editadas en videos 5 a 7 minutos, material descargable, lectura y evaluaciones para que puedan aprovechar el tiempo que queda al máximo. Ya teníamos la función de probabilidad y ahora vamos a agregar una que se llama la función de distribución de probabilidad. La función de distribución de probabilidad equivale a la función que acumula las probabilidades. Es solo acumulado de las probabilidades. Entonces, esta función nos va a indicar la distribución de probabilidades acumulados de la variable aleatoria. Y esta función obviamente la podemos representar a través de una tabla, un gráfico, a través de expresiones algebraicas, como queramos. En nuestro caso particular del ejemplo que estamos trabajando desde el principio de la clase, de los dados, entonces, ¿qué significaría esto de acá? Aquí le falta un menor igual por si acaso. Esto es menor igual. Menor igual, menor igual. Se lo voy a agregar al tiro. Aquí lo que estamos tratando de decir es la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor o igual a 2 y es sumar las probabilidades anteriores, porque es una función, es una variable aleatoria discreta. Entonces, que sea menor o igual a 2 quiere decir que sea 2, 1 o 0. Y ahí simplemente vamos sumando cada una de las probabilidades para los casos anteriores. Por eso se dice que es la que acumula las probabilidades. Eric nos dice que recién cachó que existía tclass y pregunta si hay clases. Sí, tú vas a youtube.com/c/tclass y ahí vas a encontrar los videos de todos los contenidos que se evalúan en esta prueba. Y si vas a tclass.com vas a encontrar todos estos contenidos ordenados en ejes, y dentro de ellos va a estar los videos editados más videos extra, y por cada eje temático son cerca de 140 lecciones.
Entonces sigamos, no perdamos el foco. La función de distribución es la función que acumula las probabilidades. Y así, la probabilidad de que x sea menor o igual a 2 es la probabilidad de que sea igual a 2, igual a 1 e igual a 0. Todas las anteriores según el caso anterior. Si describimos esto como una tabla, fíjense que se parece mucho al de la frecuencia acumulada. Cuando trabajamos con frecuencia y frecuencia acumulada, es algo muy similar. Entonces, para el caso 0, volviendo a cómo estábamos trabajando antes, que la variable aleatoria tome el caso 0, hay 6 casos favorables, la probabilidad es 6 de 36 según su función de probabilidad, y la acumulada sería 6 de 36 porque no hay nada que acumular antes. Para el caso de que la variable aleatoria tome el valor 1, su frecuencia es 10, su probabilidad es 10 de 36 según su función de probabilidad, y la función de distribución es 16 de 36. ¿Por qué? Porque va a tomar el caso 10 de 36 y le suma el anterior. Y ahí da 16 de 36. Y así lo vamos haciendo. Fíjense que este dato es igual al dato actual más, o sea, de la función de probabilidad más el acumulado anterior. Igual que en las frecuencias relativas acumuladas. Y así, lo importante acá es que en el último caso nos tiene que dar 1 la función de distribución, porque en el último caso estaremos sumando todas las probabilidades anteriores. Y como la suma de todas las probabilidades es 1, entonces siempre en el caso más grande, la función de distribución de probabilidad para una variable aleatoria tiene que ser 1. Siempre. Es una manera de identificar de que es la tabla correcta, por ejemplo. Esta es su representación a través de una tabla. Y nada más le daremos a esta función de distribución de probabilidad, sino que es simplemente el acumulado de todas las funciones anteriores, y el último caso para la función de distribución es 1. Porque sería 36 de 36, que sería el caso anterior, el acumulado anterior, más la función de probabilidad de este caso, que la variable aleatoria toma el valor 5, entonces eso suma 36 de 36. Y ahora, vimos en tiempo récord, en una hora, todos los contenidos de variable aleatoria discreta. Y ahora vamos a ver algunos conceptos de variable aleatoria continua. Así que vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y vamos a ir a variable aleatoria continua. No puedo poner música porque Facebook, por la música que ponga, me alega. Así que... Ah, pero les puedo poner Se va al faro. Entonces voy a poner una pausa, voy a tomar agüita y volvemos con variable aleatoria continua. Aprovechen de compartir este link, ponerle me gusta, suscribirse a la página de Ticlas, porque no solo los preparamos para la PSU, no solo el ingreso, sino que también es la permanencia en la educación superior. Así que no se suscriban de Ticlas. Después de la PSU los seguiremos ayudando. Haremos cursos de verano para el primer año de universidad. Haremos cursos universitarios. Cálculo, álgebra, anatomía, programación, diseño web, desarrollo. Así que no pierdan el hilo con Ticlas, que no es PSU, es universidad. No somos como le dicen, somos un preu de verdad porque nos preparamos para la universidad, no para una prueba solamente. Ya, volvemos.
chiquilla en moto se viste de papel. Lleva un pack de bebidas y un poco de café. No es que me importen tanto, sus ojos son de miel. Miren la arquitectura que forma con los pies. Yo quiero ir tras de ella, conocerla y hasta pedir su email. Llamarla de vez en cuando, como sin querer. Yo quiero ir tras de ella, conocerla y hasta pedir su email. Llamarla de vez en cuando, como sin querer. Porro popo, popo popo, porro popo, popo popo, porro popo, popo popo, porro popo, porro popo. Chiquilla en moto se viste de papel. Lleva un pack de bebidas y un poco de café. No es que me importen tanto sus ojos. Salimos a comprar, llegamos tarde y sin abrigo. Me asusta esta ciudad, aunque supongo es mi destino. A veces creo que no puedo más y sigo igual. El tiempo se hace corto cuando estoy contigo. Me acuesto y pierdo toda sintonía. Algo quiebra la armonía. Me acuerdo de lo que decía el profesor sobre el futuro. Es que éramos futuro, éramos juventud. Y qué juventud. Ya no hay nadie que resista. Y disculpa que te insista, pero alguien debería terminar con esto. Me vuelvo un poco loco y vuelven mis fantasmas. La típica mañana que no se levanta. Ya nadie nos respeta, ni siquiera porque fuimos adolescentes, todos en algún sentido. Todo lo que tengo es tan frágil, tan disperso y se me escapa de las manos. Y vamos todos como ovejitas, caminando como nos indican. Pareciera que nos gusta esta prisión y ya no hay nadie que resista. Y disculpa que te insista, pero alguien debería terminar con esto. Oh, oh, oh. Solíamos pasarla bien, solía importarnos esto. 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 Ya. Estamos de vuelta en la clase de hoy. Esta es una clase de recuperación debido a que la clase que hicimos en vivo
de PSU a Luca en la Universidad Central no la pudimos grabar y la estamos haciendo ahora en vivo. Estábamos viendo variable aleatoria y ahora vamos a seguir con variable aleatoria continua. Así que felicitaciones, son bastante los que están viendo la clase. Vamos a ver 3 conceptos de variable aleatoria continua, que son los fundamentales, y luego de eso a ejercicios. Puede ser que en algún momento de la clase yo la interrumpa y diga que tenga que parar, porque estamos esperando a unos trabajadores que tienen que venir a arreglar algo. Entonces, en ese momento yo pararía a abrirles las puertas para que trabajen. Vamos entonces. Teníamos variable aleatoria y ahora vamos a ver variable aleatoria continua. Como tal, también es una función y la única diferencia sería entonces que el resultado que puede tomar la variable aleatoria es cualquier número en un intervalo o en varios intervalos. Es decir, entre un valor de la variable aleatoria y otro no hay huequitos, sino que es continua o continua por intervalos. Y aquí tenemos una gráfica. Si no hay huequitos, entonces no van a haber puntos. Después de cada puntito va a haber también otro valor que puede tomar la variable aleatoria. Por lo tanto, en este conjunto, que aquí estarían los valores que toma la variable aleatoria, le podemos asociar una función de probabilidad, pero ahora que le vamos a llamar función de densidad de probabilidad. Entonces, para cada valor que toma la variable aleatoria, le vamos a asignar un valor según esta función que nos va a describir cómo se distribuyen las probabilidades para cada uno de estos valores que toma la variable aleatoria. Como son infinitos casos posibles que puede tomar la variable aleatoria, la probabilidad de un caso particular va a ser 0, porque va a ser un caso partido por la cantidad de casos totales, que serían infinitos. Entonces se indetermina. No existe la probabilidad de un caso particular. De hecho, la probabilidad de un caso particular para una variable aleatoria continua es 0. Y lo que analizamos entonces es en un intervalo. La probabilidad de que la variable aleatoria tome un valor en torno a un intervalo. En torno a dos valores, A y B. Y esa probabilidad va a estar dada por el área bajo la curva de esta función de densidad de probabilidad, o simplemente función de probabilidad, para una variable aleatoria continua. El área bajo la curva es la probabilidad. Eso es lo importante. La probabilidad de un caso particular es 0 y el área bajo la curva de la función de probabilidad nos va a determinar la probabilidad de que la variable aleatoria tome valores en ese intervalo. Como es una función de probabilidad, tiene que cumplir dos cosas. Una, el valor de la función tiene que ser siempre mayor o igual a 0. Entonces, si se dan cuenta, toda la curva de la función f de x está sobre el eje x, porque tiene que ser mayor o igual a 0. Eso no quiere decir que el x tenga que ser siempre positivo. Si se dan cuenta, hay una colita donde el x no es positivo. Vamos a ponernos por acá. Si se dan cuenta, en esta parte la función toma valores de x negativo. El x puede ser negativo. Lo que no puede ser negativo es el valor de la función, que siempre tiene que estar sobre el eje horizontal. Así que recuerden, para decir que están vivos pueden hacer comentarios o mandar genkidamas de corazones y likes. Y como tal, tiene que cumplir con dos propiedades. Una función de densidad de probabilidad cumple con dos condiciones fundamentales. 1. Siempre tiene que ser mayor o igual a 0 la función. Y 2. El área bajo la curva de la función
tiene que ser 1. Porque como el área bajo la curva es la probabilidad, entonces el área total bajo la curva tiene que ser la probabilidad total, que es 1. Y esas son las dos condiciones que debe cumplir una función de densidad de probabilidad para una variable aleatoria continua. Entonces veamos un caso particular para estudiar esta situación. Vamos a ver. Podríamos definir, me voy a mover de lugar. Ahí sí. Podríamos definir una función de probabilidad, o ver si es función de probabilidad, por ejemplo, igual a f de x igual a 2x. No, vamos a hacer una más simple. F de x igual a kx con con x en el intervalo 0, 2. Entonces la pregunta es función de densidad de probabilidad. ¿Cómo saber si eso es una función de densidad de probabilidad? Primero, debemos notar que hay un valor k que desconocemos. Obviamente voy a decir que k es un número real. Pero ¿cómo podemos saber si es o no función de densidad de probabilidad? ¿O qué valor tiene que tomar k para que sea una función de densidad de probabilidad? Entonces podemos notar de que esto, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Si graficamos, tenemos que identificar qué tipo de gráfica va a ser. Necesitamos primero que f de x sea mayor o igual a 0. Eso quiere decir que el k tiene que ser mayor a 0 para que esto cumpla, mayor o igual a 0. Porque si el k fuera negativo nos darían puros valores negativos de f de x. Y como es una función de este estilo, entonces va a ser una función lineal. Tienen que ir identificando ese tipo de función. Es una recta que pasa por el origen. Y notemos que va entre 0 y 2. Aquí están los valores de x y aquí están los valores de f de x. Es decir, va a llegar hasta acá, hasta 2. ¿Y qué valor va a tomar cuando x sea igual a 2? Esto va a ser 2k. Porque esa es la función. F de 2 es k por 2, que es 2k. Entonces ahí está el f de 2, 2k. ¿Qué tiene que ocurrir para que una función sea función de densidad de probabilidad? El área bajo la curva tiene que ser 1. Esa es la segunda condición. Entonces lo anotamos. La condición 2 es que el área bajo la curva de la función f sea igual a 1, el área total. Vamos a escribirlo simplemente así. Área de f igual a 1. Y lo calculamos. ¿Cómo calculamos esta área? Es un área de un triángulo. Entonces va a ser base por altura dividido 2. Y lo que necesitamos es que la base, que mide 2, por ejemplo, esto mide 2, esto de acá mide 2k. Entonces el área, que es, vamos a calcular acá, que sería 2 por 2k dividido 2, ese es el área, tiene que ser igual a 1.
Desarrollamos esto, simplificamos ese 2 con ese 2 y nos va a quedar entonces que 2k es igual a 1, por lo tanto k es igual a 1/2. Entonces, si k es igual a 1/2, nos va a quedar que el área bajo la curva es 1. Y ahí se cumpliría que esta función es función de densidad de probabilidad para k igual a 1/2. Entonces, esa sería una pregunta típica de PSU. En la función de densidad de probabilidad de una variable aleatoria continua, definida como f de x igual a kx, con k en el intervalo 0,2, ¿cuál es el valor de k para que la función sea función de densidad de probabilidad? Entonces, ¿cuál es la condición? Primero, que la función tiene que ser mayor o igual a 0 para todos los valores de x. Y por segundo caso, la segunda condición es que el área bajo la curva tiene que ser 1. Y para eso hay que graficar. Así que si tienen dudas, yo estoy atento acá. Estoy atento a sus dudas. Sigamos entonces. Vamos a los ejercicios. Me pregunta Lucas por qué 2K. En verdad yo inventé el ejercicio, no existía el 2. Definí la función de probabilidad, de densidad de probabilidad como f de x igual a 2K. O sea, a 2x. A kx, perdón. No, en ningún momento aparece 2K. El 2K aparece en el gráfico. Vamos a volver acá. El 2K aparece acá. Porque es el valor que toma la función cuando x vale 2. Cuando x vale 2, la función toma el valor 2k. Lo voy a escribir acá en otro color para que se entienda. Sería algo así. Color, ahí está. F de 2, es decir, cuando x vale 2, sería igual a k por x, que es 2. Y ahí está el 2k, que es lo que escribí ahí. Pero cómo definir la función, por eso. Ya, entonces vamos a los ejercicios. Primera pregunta. Esta es una pregunta del DEMRE. Dice, un estuche contiene solo 8 lápices del mismo tipo, de los cuales 3 son azules, 5 son rojos. Si se extraen simultáneamente al azar 4 lápices del estuche y se define la variable aleatoria x como el número de lápices azules extraídos, ¿cuáles son todos los posibles valores de x? Notemos acá que nos están definiendo un experimento aleatorio. El experimento aleatorio está definido como extraer lápices. 4 lápices. Ese es el experimento aleatorio. Extraer 4 lápices del estuche. Y nos dicen cuántos lápices hay en el estuche. 3 azules y 5 rojos. Entonces serían 3 azules, 3 azules y 5 rojos.
Y de ellos tenemos que extraer 4. Nos preguntan cuáles son todos los posibles valores de x. Recuerden que x es una variable aleatoria y se define como el número de lápices azules extraídos. Entonces, cuando yo saco 4 lápices desde este conjunto, puede ser de que extraiga los 4 lápices y me salga 0 lápices azules. Sí. Por ejemplo, cuando sean 4 rojos. ¿Yo puedo sacar 4 rojos? Sí. Entonces, el valor de que esta variable aleatoria tome 4 rojos va a ser igual a 0. Eso quiere decir que la variable aleatoria estaba definida como el número de... ya, no importa. Esto es 0. Como el número de lápices azules. Entonces puede ser 0 cuando extraigo 4 rojos. Puede ser 1 cuando extraigo 3 rojos y un azul. 2, que serían 2 rojos y 2 azules. Podría ser 3, que son 1 rojo y 3 azules. Y podría ser 4, es decir, 0 rojos y 4 azules. No, porque hay solo 3 azules. Por lo tanto, la opción correcta es 0, 1, 2 y 3. Por eso la opción correcta era la letra B. 0, 1, 2 y 3. Opción correcta B. Algunos podrían decir que es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, como que es el número de lápices que puedo extraer. O no considerar el caso 0. El caso 0 es que son 0 azules. Vamos con el siguiente. En el experimento aleatorio de lanzar 3 monedas, se define una variable aleatoria como el número de caras que se obtienen. ¿Ven? Un experimento y una variable que nos da un número, el número de caras que se obtiene. Si P es la probabilidad de que la variable aleatoria tome el valor 0 y Q es la probabilidad de que la variable aleatoria tome el valor 2, entonces ¿cuánto es P más Q? Hay muchas maneras de resolver este problema. Vamos a ver cómo lo plantean ustedes. ¿Cómo resolvemos esto? El experimento aleatorio consiste en lanzar 3 monedas y la variable aleatoria y siempre subrayar la variable aleatoria, el número de caras que se obtienen. Al lanzar 3 monedas, ¿cuáles son los resultados posibles? Son cara, 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 sello, cara, sello, sello y sello, sello, sello. Según esta variable aleatoria, ¿cuáles serían los valores que puede tomar? El número de cara, entonces puede ser 3, puede ser 2, 1 o 0. Esos son los valores que puede tomar la variable aleatoria. P es la probabilidad de que la variable aleatoria tome el valor 0. Entonces decimos P es igual a la probabilidad de que la variable aleatoria tome el valor 0. ¿Eso qué quiere decir? Que es la probabilidad de que salgan solo sellos. ¿Y cuál es esa probabilidad? Esa la podemos calcular.
¿Cuál es la probabilidad de que al lanzar 3 monedas el resultado sean 3 sellos? La probabilidad de que al lanzar 3 monedas no me salga ninguna cara, es decir, salgan 3 sellos, es un caso de, como son 3 monedas, es 2 elevado a 3. Un caso de 2 elevado a 3, es decir, un octavo. Por otro lado, nos dicen que Q es la probabilidad de que la variable aleatoria tome el valor 2. ¿Eso qué quiere decir? Que salgan 2 caras y un sello. ¿Cuál es la probabilidad de que salgan 2 caras y un sello? La probabilidad de que salgan 2 caras y un sello ¿cómo se calcula? ¿Por qué 2 elevado a 3? Porque ¿por qué este 2 elevado a 3? Porque cada moneda aporta con 2 casos. Entonces son 2 elevado a el número de monedas. 3 octavos. La probabilidad de que obtengamos el valor 2 quiere decir que obtenemos 2 caras. La probabilidad de obtener 2 caras es 3 octavos. ¿Cómo calculan eso? Bueno, hay muchas maneras. Una es sacar el triángulo de Pascal para 3 monedas, que sería así. 1, 1, me quedo muy grande. 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3. Entonces, este de acá nos da 4 casos, que son los 4 casos que tenemos arriba. Cara, 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 1. Cara, cara, sello, 3. Cara, sello, sello, 3. Y sello, 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 1. Entonces esto nos da el número de casos favorables. Son 3 de 8. Y la pregunta es, ¿cuánto es P más Q? Bueno, esa era la parte más fácil de la pregunta. P más Q es sumarlo cuando ya sabemos qué es P y qué es Q. Entonces, P más Q es 1 octavo más 3 octavos, que son 4 octavos. Y eso es igual a 1 medio. Por eso la opción correcta era la C. El triángulo de Pascal ayuda bastante a saber el coeficiente binomial. Otra manera en que se puede sacar eso es que tengo acá que sacar 2 caras y un sello. Entonces, de un conjunto de 3 elementos, tengo que ordenarlo de tal manera que me salgan 2 caras y un sello. Entonces tengo que decir de un conjunto de 3 elementos, ¿cuántos subconjuntos de 2 elementos puedo hacer? O sea, como que me salgan 2 caras y un sello, que sería cara, cara, sello. Creo que no se está viendo nada de lo que estoy haciendo. Ahí sí. El cara, cara, sello también podría haber salido cara, sello, cara. Sello, 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 cara, cara. Y esos son los 3 casos. Para 2 caras y un sello. Son 3 combinaciones. Y esto también se calcula así. De un conjunto de 3 elementos, 2 se repiten. Entonces, ¿de qué manera puedo ordenar esos 3 elementos? Entonces me quedan 3 factorial partido por... Esto es mucho, sí. 2 factorial y 3 menos 2 que 1 factorial. 1 factorial es 1, 2 factorial es 2 y 3 factorial es 6. Entonces queda 3. Pero esto es mucho.
Pero también se puede sacar. De hecho, por eso esto del triángulo de Pascal se llama coeficiente binomial, porque viene de esto. Este es el coeficiente binomial. Es la tercera columna. 1, 2, 3. La tercera columna, la segunda posición. Esto de acá es, para que lo tengan claro. Esto es la tercera columna, la segunda posición. Por eso da ese resultado. Ya, vamos con el siguiente. Tururum. Siguiente ejercicio. Sea f de x igual a k cuadrado de x cuadrado con k una constante, la función de probabilidad de una variable aleatoria discreta, x, que tiene como recorrido el conjunto 1, 2, 4, 10. Si g es la función de distribución de probabilidad acumulada de x, entonces g de 2 es... ¿Cómo obtenemos este resultado? ¿Cómo resolvemos este problema? Nos dan la función de probabilidad de una variable aleatoria. Nos dan la función de probabilidad de la variable aleatoria. Y nos piden calcular un caso particular de la función de densidad. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que relacionar ambos conceptos. No sabemos el valor de k, entonces ahí hay un caso. Y nos dan todos los valores que puede tomar la variable aleatoria, 1, 2, 4 y 10. Y g es la función de distribución de probabilidad de x. Entonces, ¿cuánto es g de 2? Como g es la función de distribución de probabilidad acumulada, g de 2 quiere decir la probabilidad de que la variable aleatoria, lo vamos a escribir así, en función de la función f de arriba, sería igual a f de 1 más f de 2, porque son todos los anteriores, como 2 y el 1 es el anterior. Entonces tenemos que calcular f de 1 y f de 2. Como no los tenemos, o sea, sí los podríamos calcular. F de 1 sería evaluar 1 en la función, que nos quedaría k cuadrado. Porque x1 al cuadrado es 1. Más f de 2 sería k cuadrado por 2 al cuadrado, nos queda 4k cuadrado. Entonces esto nos queda 5k cuadrado. Al final lo que tenemos que buscar es el valor de k cuadrado. Veamos, ¿cómo encontramos el valor de k cuadrado? Aplicando la propiedad que les digo que nunca tienen que olvidar, que es que la suma de todas las probabilidades tiene que ser 1. Entonces, 1 es igual a f de 1 más f de 2 más f de 4 más f de 10, porque son todos los valores que puede tomar la variable aleatoria. Y eso sería igual a f de 1 es k cuadrado, f de 2 es 4k cuadrado, f de 4 es 16k cuadrado y f de 10 es 100k cuadrado. Si los sumamos todos, nos va a dar 16, 20, 21, 121. Entonces nos queda que 1 es igual a 121k cuadrado. Sume todas las k. Eso implica que k cuadrado es igual a 1 partido por 121. Por lo tanto,
este resultado de acá va a ser igual a 5 por k cuadrado, pero k cuadrado es 1 partido por 121, entonces nos queda eso, que es la opción B. Hay más maneras de resolver el mismo problema, pero lo planteé de esa forma. Los pasos fueron identificar que la variable aleatoria tenía un valor k que nos desconocemos, y para eso se suman todos los resultados de la variable aleatoria y se igualan a 1. O sea, todos los resultados de la función de probabilidad los sumamos y tiene que dar 1. Y por otro lado, identificar que la otra función g es la acumulada y por lo tanto tiene que ser la suma de todas las anteriores, que sería f de 1 más f de 2. Eso es g de 2. Y así encontramos el valor de k cuadrado, que es 1 partido por 121, y con eso también podemos encontrar g de 2. Así que espero que le haya quedado claro ese ejercicio. Vamos a seguir con la clase. Con este problema. Sea f la función de probabilidad de la variable aleatoria x está definida por ramas para cada valor de x. El valor de k es entonces, este problema también alude a lo que estábamos trabajando hace un momento. Estoy acomodando la pregunta en la pizarra. Ahí sí. ¿Por qué es similar al anterior? Porque hay un valor k que desconocemos, y de hecho es el valor que nos están preguntando, ¿cuánto vale k? Y es una función de probabilidad, no es acumulada. Entonces, lo que podemos aplicar en este caso es lo mismo anterior, que la suma de las probabilidades tiene que ser 1. En este caso, la variable aleatoria puede tomar dos valores, 1 o 2. Entonces, f de 1 más f de 2 tiene que ser igual a 1. F de 1 es evaluar 1 en la función. Cuando x vale 1, estamos en el primer caso de la rama, que sería k por 4 menos x, pero x es 1, entonces nos queda 3k, porque sería k por 4 menos 1, que es 3, 3k. Más f de 2 es evaluar x en la segunda rama de la función, que es k por x. Eso es 2k, porque x vale 2 ahora. Y eso es igual a 1. Y 3k más 2k es 5k, por lo tanto k tiene que ser 1/5. Y ahí tenemos la condición para el parámetro k que está en la función de probabilidad de esta variable aleatoria. La opción correcta sería la B. Fácil. Felicitaciones Lucas, Sebastián Ignacio Rifo, que están participando, y Sofía Barrios también, que también dijo que era la B. Excelente. Si escuchan unos golpes atrás, en los gatos que no alcanza a sacar. Y vamos con el último ejercicio. Ya hemos visto harto. Hay otros ejercicios dentro de esta presentación, pero se los dejamos a ustedes.
vamos a hacer uno de continua. Estaba buscando el de continua. No puse el de continua. La próxima clase lo vamos a hacer con continua. Revisemos este que es de suficiencia de datos. Notemos que este año la PSU en suficiencia de datos antes aparecían al final de la prueba, ahora van a aparecer entre medio. Al terminar, las últimas preguntas de cada eje temático son de suficiencia de datos. Esta pregunta dice así: en el experimento de lanzar n dados comunes se define una variable aleatoria como la suma de los números obtenidos. Se puede determinar n si 1 se conoce el recorrido de la variable aleatoria. Entendamos que no hay que resolver el problema, solo saber que si tenemos esa información podríamos obtener el valor n. El recorrido de la variable aleatoria nos dice todos los valores que puede tomar la variable aleatoria para este experimento, que es lanzar n dados. Y no sabemos cuántos dados son, pero sabemos el recorrido de la variable aleatoria. Es decir, podemos notar que esta es una variable aleatoria discreta. ¿Y cuál sería el valor mínimo que puede tomar la variable aleatoria? En el caso de que sean un dado, nos va a dar 6, el valor mínimo. Si son 2 dados, nos va a dar 12. Ese es el valor mínimo que puede tomar la variable aleatoria, porque es la suma de los números obtenidos. Perdón, ese es el valor máximo. El valor mínimo sería 1 en el caso de lanzar un dado. Sería 2 en el caso de lanzar 2 dados, porque sería 1 más 1. 3 en lanzar 3 dados. Y n en el caso de lanzar n dados. Entonces, si conocemos el recorrido de la variable aleatoria, vamos a saber, por ejemplo, el valor mínimo que toma la variable aleatoria. Y con ese valor mínimo podemos saber el número de dados que hay, porque sería igual al número de dados que se lanzaron. Por lo tanto, con una por sí sola sí se puede. En la 2 dice que se sabe que la probabilidad que la probabilidad de que la variable aleatoria tome el valor 30 es 0. Y la probabilidad de que la variable aleatoria tome el valor 24 no es 0. La probabilidad de que la variable aleatoria tome el valor 0 sea 30 es 0, quiere decir que nunca va a llegar a ser 30. Si identificamos qué sumas dan 30, sería, en el caso de los dados, sería 6 dados que sumen 5, ahí daría 30. Entonces, si son 6 dados, ya no pueden ser 6 dados y cada uno que sume 5. Y tampoco pueden ser 5 dados y cada uno que sume 6. O sea, 5 dados y cada uno salga 6 me da 30. Tampoco pueden ser 5 dados porque la probabilidad es 0. Entonces tiene que ser menos 4. 3, 2 o 1 dado. 4, 3, 2 o 1. No puede ser 5 porque si los 5 dados me salen 6 me va a dar 30. Y la probabilidad es 0, así que no puede ser. Puede ser 4, 3, 2 o 1.
Y aparte nos dicen que la probabilidad de que la variable aleatoria tome el valor 24 no es 0. Sabemos que tiene que ser menor a, puede ser 4, 3, 2 o 1, pero aparte, como la probabilidad de que la variable aleatoria tome el valor 24 no es 0, por ejemplo, podría ser cuando da 24 o cuando no da 24. Si son 3 dados, es imposible que dé 24. 3 dados nos va a dar a lo más 18. Por lo tanto, tiene que ser más de 4 dados. O sea, más de 3 dados. Tiene que ser más de 3 dados. Pero aparte, ya sabíamos que tiene que ser 4 o menos. Entonces, el único que puede calzar en eso es 4. Que sea mayor o igual a 4 el número de dados, en el caso de que sea 24, pero aparte como la probabilidad de que la variable aleatoria tome el 30 es 0, tiene que ser 4 o menos. Y el único caso es 4. Por lo tanto, hay un caso que cumple con la 2. 2 por sí sola también puede ser, 1 por sí sola también puede ser, y por eso la opción correcta es D, cada una por sí sola. Felicitaciones, todos la respondieron correctamente. Vamos a mejorar esta interacción, quizás si ponemos aquí lo típico que se ocupa ahora, que son como la botonera de Facebook, entonces ahí vamos a poder tener sus reacciones frente a cada una de las preguntas. Hasta acá lo dejamos ahora porque ya llevamos 2 horas de clase y es mucho. Ya viene a las 5 de la tarde química, vamos a hacer ejercicios de química, así que atentos por favor a esa clase. Ha sido un gusto haber hecho esta clase, es la primera vez que transmitimos en Facebook directamente, y las próximas clases van a estar, esta clase queda grabada en un rato más disponible, también la vamos a dejar en YouTube y también va a estar disponible dentro de tclass.com. Eso, aprovechen justo este tiempo, quedan 6 días solamente, ya dejamos liberado en la resolución de la prueba, en la resolución de admisión 2017, que antes tenía un valor de 10.000 pesos, lo dejamos durante un tiempo a 5.000 y ahora lo estamos dejando completamente gratis, así que aprovechen. Por esta semana va a estar gratis. Además, estamos a la suscripción solamente a 1.000 pesos y pueden acceder a 14.000 minutos de clases que tenemos entre lecciones en vivo y editados, videos optimizados, 5 a 7 minutos, más evaluaciones, material descargable y la opción de plantear dudas o resolver las dudas de los demás, que también es una estrategia súper buena para aprender. Eso. Que estén muy bien. Muchas gracias a ustedes por la participación. Fueron muchos los que estuvieron ahí estables en esta transmisión, que es la primera. Ni siquiera avisamos que le íbamos a hacer. Era solo un experimento. Nos vemos entonces a la tarde en la clase de química. Un abrazo. Y suscríbanse a tclass, Facebook, al YouTube y obviamente a la misma plataforma, porque tclass no es solamente videos, sino que tenemos evaluaciones, material descargable y toda la comunidad que interactúa en torno a los distintos contenidos que se abordan en la plataforma. Eso. Nos vemos en un rato más. Chao, chao.